Bueno, buenos días a todos. La parte... La parte que vamos a exponer en nuestro grupo trata de los orígenes del feminismo como movimiento, las primeras mujeres que empezaron a gestar ya no esta ideología, sino el movimiento en sí. La definición de feminismo, esto según la ONU, es el conjunto heterogéneo de movimientos políticos, culturales, económicos y sociales cuyo objetivo es la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Con todos estos movimientos, en los últimos años, décadas, se ha conseguido una serie de cosas para la mujer, como es derechos en educación. Antes las mujeres pues tenían limitado el acceso a la educación, derecho al sufragio universal. En España no hace tanto que las mujeres no podían votar directamente, o sea, algo tan escandaloso. Derecho al trabajo, pues hoy en día la mujer puede acceder a cualquier puesto de trabajo. Todavía habrá lagunas, más o menos, pero no es como décadas atrás que la mujer estaba completamente vetada a muchos puestos de trabajo. Igualdad ante la ley. Existían leyes no hace tanto, pues lo mismo, que se penalizaba que una mujer fuera infiel al marido y un hombre, bueno, pues no pasaba nada. Y derechos reproductivos. Esto va relacionado pues con el derecho a que la mujer pueda decidir sobre un aborto, sobre este tipo de historias. La ONU, en su Convención sobre los Derechos Políticos, ya en 1953, creó esta convención como instrumento de derecho internacional para reconocer y proteger los derechos políticos de la mujer. Esto ya fue un avance importante. Y Manuel. Sí, buenos días. Aquí acometemos a las pioneras en España, que fueron las personas más representativas. La primera de ellas fue Concepción Arenal, que vivió entre esas fechas, o sea, hasta finales del 19. Luego Emilia Pardo Bazán, que ya entra en el siglo XX. La primera pues tuvo el acceso a la universidad, cuando aún no había ocurrido. La segunda, el acceso a la educación en igualdad de condiciones. Luego, las fechas un poco están orientadas hacia cuando terminan, ¿no? Le sigue Carmen de Burgos de Seguí, que fue la que, digamos, participó más en el derecho al voto femenino, que ya pues se mete en los tiempos de casi que la República Segunda. Y Clara Campoamor, que es la más reciente, fue la que, digamos, su pelea anduvo por el sufragio femenino sin limitaciones y que, bueno, pues en el 72 murió. En el caso de Concepción Arenal, pues como he dicho, vivió a finales del siglo XIX, fue licenciada en Derecho, periodista, escritora, visitaba prisiones y pudo denunciar situaciones tanto de hombres como de mujeres. Fue una de las sufragistas españolas, pensadora del catolicismo social y observadora del feminismo católico, y su primera obra, La mujer del porvenir, que data digamos, que ha entrado en la segunda mitad del siglo XIX, criticaba la inferioridad por razones biológicas. De momento pues estaban en la situación biológica. Era una gallega que, bueno, pues siendo dentro de las pioneras la primera, pues como que quien da el primer paso es el que rompe, digamos, el escenario. Y ahora ya continúa la compañera con Emilia. Emilia Pardo Bazán.
Era escritora gallega, era aristócrata y catedrática de literatura. Le negaron el ingreso en la Real Academia de la Lengua. Le negaron los compañeros la entrada. Y luego defendió el acceso justo a derechos de oportunidades de los que gozaban los hombres. Sobre más importantes los padres de ella. Seudónimo La Marinera. Era una mujer que era muy culta. Era una mujer que era la propietaria del Pau de Armeras. Era aristócrata. Y viajó mucho, aprendió inglés y alemán. Estuvo casada 2 veces. La primera porque se lo pusieron, pero el marido lo mataron con él y el segundo lo eligió ella, pero duró muy poco, se divorció. Y se fue con no sé quién. Pero el caso es que quiso entrar en la Real Academia de la Lengua y no le dejaron los compañeros, no la apoyaron. Así que luchó mucho por ello. Y fue... ¿Tiene que haber más? No lo sé. Bueno, yo soy hija de Carmen de Burgos de Seguí. Nació en 1867 y murió joven, murió con 64 años en el 32. Fue periodista, escritora y traductora. Su primer marido pues era periodista y eso fue lo que la inició. Ella venía de una familia acomodada, pero eso fue lo que la inició un poco en, bueno, meterse un poquito en medida con cosas bueno, pues adelantadas a su época, el periodismo y demás. Tuvo una vida, en cierto modo todo esto influyó porque tuvo 4 hijos, 3 murieron, tres de ellos fallecieron y solo le sobrevivió una, además fallecieron de pequeñitos, sobrevivió una hija nada más. Y se separó muy pronto. Está considerada como la primera periodista profesional en España. Fue activista de los derechos de la mujer española, utilizó seudónimos para sus trabajos, Perico los Palotes, bueno, un montón de ellos, pero realmente graciosos si os paráis a buscarlo un poquito en internet. Prolífica en ensayos, novelas y también en traducciones, en textos traducidos, muchísimos. O sea, no he querido tampoco coger ningún un montón. Y bueno, sus ideas se basaban en el concepto de la existencia y el goce de la mujer. Bueno, luego su vida fue un poquito atropellada en el sentido de que estuvo muchos años con, no recuerdo ahora el nombre, un hombre 20 años menor que ella, eso también era un poquito precursor en su época, y este hombre, su relación se terminó con él cuando tuvo una affair con su propia hija, él con la hija de ella. Y él ya huyó a París y él también, bueno, pues estaba un poco metida con ella en todo esto. Estuvieron muchos años juntos, aún así conservaron la amistad, pero al poco tiempo ella ya murió, 64 años. Y bueno, pues no sé, Clara Campoamor también fue otra precursora del movimiento feminista, escritora política y defensora de los derechos de la mujer. Fue activista política, creó la Unión Republicana, perteneció también al Partido Republicano Radical y, claro, tuvo que exiliarse en la Guerra Civil. Impulsora del voto femenino, murió exiliada en Suiza, de hecho está enterrada allí, y es una importante fundación que lucha lucha por los derechos de la mujer, lleva su nombre. Habréis oído todos hablar de la Fundación Clara Campoamor. Bien, se puede considerar un detonante del feminismo el caso de las hermanas Mirabal. Las hermanas Mirabal eran 3 personas que nacieron y vivieron en la República Dominicana
Y eran de una familia, digamos, acomodada y tal, todas tenían estudios universitarios y vivieron dentro del régimen de Rafael Trujillo. Entonces ahí se produce un choque estupendo de que, bueno, pues ese régimen pues coarta mucho los derechos de las mujeres y fueron asesinadas. Esto, como he dicho, ocurrió por los años 60 y de una de ellas pues se acuñó la frase: si me matan, sacaré los brazos de la tumba y seré más fuerte. Bueno, el feminismo como movimiento social está entendido no como ideología, sino como un movimiento de rebelión contra un orden no natural, por tanto modificable. Ha habido una sucesión de etapas a lo largo de su historia. Habría dos fases. La primera fase sería la época de un poco feminismo, la época de la Ilustración, y la segunda fase se definen luego como tres olas, como tres momentos que los llaman olas de feminismo. La primera ola sería cuando se obtuvo la igualdad frente al varón, en términos generales, por supuesto. La segunda ola como actividad feminista de principios de los años 60 y 70, incluso, bueno, nos metemos un poquito en el siglo XXI. Y la tercera ola sería la toma de conciencia de que no existe un solo tipo de mujer, con sus diferencias, debido a etnia, nacionalidad, clase social, religión, a un montón de cosas. ¿Tenéis para pasar, por favor? Ana María Pérez del Campo, diplomada en Derecho Matrimonial, fundadora de la primera asociación de separadas en España. Participó en el borrador del divorcio en España. Pionera en el concepto de terrorismo de género. Víctima de violencia de género. Sufrió arrestos por sus ideas feministas y fundó un centro de recuperación de mujeres maltratadas. Y está luchando ahora todavía por la custodia compartida impuesta. La custodia compartida impuesta, que es cuando, pues cuando un juez impone una custodia compartida sin que una de las partes lo haya pedido. Entonces, bueno, todavía está en ello porque esta mujer está viva, tiene 82 años. También acuñó frases como: donde hay violencia no hay igualdad, no puede haber igualdad. Ser iguales no es ser idénticas. Y además colaboró en la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Y sigue colaborando. Bueno, pues muchas gracias por su atención, nos queda un minuto y algo. Nosotros hemos abordado la presentación desde, digamos, lo que corresponde a los movimientos feministas, pero cabría recordar que también, y se vio aquí en clase, que hay otra acepción en el diccionario, que es, digamos, la igualdad. O sea, el principio de igualdad entre hombres y mujeres. Por eso en nuestra primera diapositiva tenía una balanza y tal, ¿no? En mi caso particular yo pienso que ese principio de igualdad es un derecho fundamental. Y bueno, pues los derechos fundamentales están recogidos por la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y bueno, y si nos centramos en España, los derechos fundamentales, concretamente hay una ley que tiene un apartado donde habla que los derechos fundamentales se reconocerán según esa Declaración Universal. Por si alguien no lo recuerda, tenemos aquí una persona que algo de... Es el punto 2 del artículo 10 de la Constitución Española, que está en el título preliminar. Y esto es todo.